Saludos mis queridos estudiantes, les doy la bienvenida a la primera clase de Medicina Legal. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas, lo dijo Paulo Freire. ¿Qué es medicina legal? Muchas veces cuando escuchamos este término, pensamos enseguida en muerte, en autopsia, en la ambulancia de medicina legal y hasta en series televisivas relacionadas a esto. Pero la medicina legal tiene un amplio concepto, pues pertenece al campo de las ciencias forenses, que coadyuvan en los tribunales para la resolución de aspectos médico-legales. Sin pertenecer a la rama del derecho, ayuda a esclarecer procesos judiciales. La medicina legal está al servicio de la verdad y la justicia, sobre todo con la participación de peritos para procesos jurídicos. Bien, existen diferentes denominaciones de lo que es medicina legal. El profesor Eduardo Vargas Alvarado, costarricense, la define como la especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina que son útiles para la administración de justicia. Nerio Rojas, un autor argentino, la considera como la ciencia que sirve de unión a la medicina con el derecho y recíprocamente. Aplica a uno y otro las luces del conocimiento médico y jurídico. Ambrosio Paré, que es considerado el padre de la medicina legal, la define como el arte de hacer relatorios médicos para la justicia. Mark, un autor alemán, considera que la medicina legal es la aplicación de los conocimientos médicos en los casos de procesos civiles y criminales que pueden ilustrar. Con todos estos antecedentes, podemos entonces definir a la medicina legal como la rama de la medicina y disciplina de las ciencias forenses que utiliza conocimientos médicos para esclarecer hechos en los tribunales, para una buena administración de justicia, ayudando a que la sociedad se sienta protegida en sus derechos. Sus nortes son la verdad y la justicia. Y esto en una sociedad en que cada vez es más frecuente la violencia, adquiere mayor importancia tener conocimiento y aplicar la medicina legal, sobre todo para dar luces a los que administran justicia, que en nuestro medio son jueces, fiscales. ¿Qué características tiene la medicina legal? La medicina legal es una ciencia social, diagnóstica, pronóstica y profiláctica. ¿Por qué es social? Porque está al servicio de la sociedad, respondiendo de manera adecuada para la resolución de un caso. Porque para que se administre justicia es necesario muchas veces la intervención del criterio médico. Sin embargo, la medicina legal no es asistencial, porque aquí nosotros no tratamos pacientes, no abordamos enfermedades, sino que hacemos nuestro trabajo en servicio de los tribunales de la justicia. ¿Por qué decimos que medicina legal es diagnóstica? Porque a través de la valoración podemos nosotros diagnosticar lesiones corporales, lesiones mentales, lesiones causadas por sucesos de tránsito, lesiones térmicas, asfícticas y todas aquellas que causen algún trauma. Y no solo nos permite establecer las características de esa lesión, sino que también nos va a permitir diagnosticar la gravedad de la herida. Y digo la gravedad de la herida y no las intenciones que haya tenido el agresor al momento de causarlas. Porque valga la aclaración aquí para decir que nosotros como médicos legistas no juzgamos, solo orientamos a la parte judicial. Entonces, pues como se dan cuenta con estas definiciones, la medicina legal no solo implica lo que es la muerte, sí habla también respecto a ella, así pues nos permite también diagnosticar la manera en que se produce la muerte, las condiciones en que se produjo el deceso de una persona. ¿Por qué es pronóstica la medicina legal?
Porque cuando hay una lesión y de acuerdo a lo que se visualice en el momento del examen físico, el médico podrá establecer si hay secuelas. Determinará el tiempo de incapacidad física para el trabajo, si es temporal o permanente. Y esta conclusión le va a servir a los administradores de justicia para argumentar una sentencia. Y finalmente es profiláctica porque de alguna manera evita que se caiga en impunidad y pudiera hasta considerarse como una terapéutica social. Mientras el médico trata enfermedades en los individuos, el médico legista trata una de las enfermedades más graves de la sociedad, que es la delincuencia. Vamos a hablar acerca de los sinónimos. Existen diferentes palabras consideradas sinónimos para la medicina legal por muchos autores. He traído aquí a colación algunos, como son medicina judicial de los tribunales, medicina jurídica, jurisprudencia médica, medicina del derecho, medicina criminal, medicina pericial, medicina general de lo violento, medicina política, medicina pública, medicina forense. Y de entre todos estos sinónimos, seguramente ustedes con el que más lo relacionan es con medicina forense, pero nosotros sí establecemos ciertas diferencias entre uno y otro. Así, cuando hablamos nosotros de medicina legal, nos referimos básicamente a esa ciencia que trata de dar respuesta a cuestiones de naturaleza médica que se plantean en el ámbito del derecho. Es una ciencia dinámica que incorpora arte y tecnología para la aplicación de la ley. Aquí intervienen los peritos médicos, estos peritos que pueden ser designados por una parte en litigio o por el propio juzgado. Ya de esto hablaremos en la siguiente clase. En cambio, cuando nos referimos a medicina forense, estamos tratando sobre ese trabajo que consiste en aportar conocimientos médicos a la resolución de problemas biológicos de diversa índole, como recoger evidencias, establecer la causa de una muerte, tomar muestras, etc., que sirven para solucionar problemas legales, penales y sociales, colaborando con la sociedad en la solución de litigios que posean un sustrato biológico. Y es importante también aquí tener presente que el término forense no significa ni muerte ni médico, porque forense se refiere a profesionales que intervienen en una investigación para proporcionar recursos necesarios que utilizarán los administradores de justicia. Bien, respecto a la clasificación de la medicina legal, desde un enfoque legal, la medicina se clasifica en una parte general, que es a lo que nos hemos referido hasta ahora, relacionado a los conceptos, a los sinónimos, a documentos médicos. Tenemos una parte que se refiere a la medicina criminalística. Esta estudia las técnicas médicas y biológicas usadas para la investigación criminal sobre la huella objetiva de los hechos delictivos. La medicina legal tanatológica se basa principalmente en el estudio de la muerte, antes, mediante y después de ocurrida, así como en el estudio del cadáver y de los fenómenos evolutivos tempranos y tardíos. Existen unas subdisciplinas clínicas de la medicina legal y estas van a tener tres enfoques principales: judicial, social y profesional. Dentro del aspecto judicial tenemos a la patología forense, que es una especialidad médica que estudia lo relacionado con los mecanismos de muerte y huellas que deja el cadáver, así como las lesiones traumáticas en sus múltiples aspectos y que repercuten directamente en distintos campos del derecho. Tenemos la medicina legal psiquiátrica, que se basa en el estudio del enfermo mental en relación con la legislación correspondiente. La medicina legal sexológica, esta rama de la ciencia forense, se dedica a estudiar el conjunto de problemas legales relacionados con la libertad sexual. Aquí también se incluyen otros temas como el producto de la concepción, el aborto y otros relacionados.
Tenemos la medicina legal toxicológica, que estudia las intoxicaciones y los envenenamientos como causa de enfermedad o de muerte, así como los tóxicos y venenos potenciales como arma de crimen. La medicina legal laboral, que estudia la consecuencia clínica o post-mortem relacionada con el trabajo, así también la medicina del deporte, y la medicina profesional, que trata sobre la deontología. La deontología médica, que es muy importante estar conscientes porque sobre todo en el personal médico pudieran incurrir de pronto en situaciones de mala práctica profesional, tema del que hablaremos en otra clase. Pero ¿por qué es importante la medicina legal? ¿A quién le sirve estudiar medicina legal? La medicina legal es una materia obligatoria en todas las facultades de medicina y jurisprudencia. En particular, la cátedra de medicina forense es de vital importancia en la carrera del médico cirujano, ya que el alumno revisa por primera vez y conoce a fondo el gran repertorio de derechos y obligaciones en relación con el entorno médico que nos rodea. ¿Por qué es importante para el abogado? Porque le proporciona conocimientos que le permiten socializar un arsenal de pruebas científicas como litigante, fiscal o juez para alcanzar la verdad y dar un fallo más justo. Al legislador le interesa saber de medicina legal para dar conceptos precisos al momento de redactar normas. Es importante que el policía conozca de medicina legal, sobre todo el policía judicial, porque le permite establecer la importancia de la preservación de indicios en víctimas, en victimarios, escenarios, que son útiles para la justicia. Bien, vamos a hablar acerca ahora de la evolución que ha tenido la medicina legal a lo largo del tiempo a nivel mundial. Así como lo decía Aristóteles, que las cosas se entienden mejor cuando se comprende con claridad de qué manera éstas se forman. Y es por esta razón que vamos a hablar de la historia de la medicina legal en el mundo haciendo la división tradicional. Y empezaremos con la Edad Antigua. En la Edad Antigua, en la cultura egipcia, 3000 años antes de Cristo, el primer experto médico legal fue Imhotep, el asesor del rey Sócer de esa época en Egipto. Aquí se establecieron castigos o sanciones a errores profesionales de médicos. Se habla también en esta época del Código de Hammurabi, promulgado en el siglo XVII a.C. Se establecieron aquí las primeras cuestiones médico-legales y se abordaron temas de interés como el aborto, homicidio, lesiones corporales. En Israel cuenta la historia que el rey Salomón, durante su reinado, tuvo que tomar una decisión con un tinte médico-legal sobre la potestad de un niño al que dos mujeres se peleaban como suyo. Entonces, él resolvió cortar al niño en dos mitades. No sabemos qué tan cierto es esta historia, que incluso se incluye en la Biblia. En la India, en China, hay aspectos relacionados también con la medicina forense, aunque no hablamos de medicina legal propiamente dicha porque no existía este término como tal, pero se conoce sobre la relación que había entre el médico con el poder del rey. Respecto a las decisiones judiciales, los médicos estaban involucrados como asesores de los gobernantes. Hablamos también del Código de las Leyes Hebreas, la ley de las 12 tablas, que se consideran hechos como la duración del embarazo. Se establecía aquí la responsabilidad del enfermo mental que estaba involucrado en actos delictivos. Se recogían aspectos en el trabajo de los médicos en cuanto al auxilio que ellos prestaban a los procesos legales. En Grecia tenemos el periodo helénico, en donde se fundaron las primeras escuelas de medicina y en ellas se hicieron las primeras disecciones en cuerpos humanos, practicadas principalmente por dos médicos, Herófilo y Erasístrato, que eran los que hacían las disecciones
en esta época. Avanzamos con la Edad Media. En la Edad Media, que corresponde al siglo VI, hay la promulgación del Código Justiniano. En esta época se hablaba ya de cirugía, de obstetricia, del valor del experto médico. Se consagraron todas las sanciones que se podían aplicar por mala praxis a los médicos. Destacan otros actores también aquí, como Carlomagno en el siglo VIII, que se aconsejaba sobre la participación del médico en casos legales. En el Medio Oriente se promulgó el Digesto, en donde se establecía que había que hacer una clasificación respecto a los tipos de lesiones corporales. Se hablaban de indemnizaciones, de temas como el aborto, el infanticidio, la violación y el envenenamiento. En el siglo XIII, el médico Taddeo Alderotti hacía disecciones en cuerpos humanos. Y en los siglos XIV y XV progresa la práctica médico-legal para determinar causas de muerte. En la Facultad de Montpellier se autorizó para poder realizar autopsias en cadáveres con fines de investigación. En la Edad Moderna, que corresponde desde el siglo XV hasta más o menos mediados del siglo XVIII, el médico Pietro d'Argelata le practicó la autopsia al Papa Alejandro VI, que murió en Bolonia de manera súbita y sospechosa luego de haber asistido a una cena. Ambrosio Paré destaca sobre todo en el siglo XV y, como les dije anteriormente, es considerado el precursor y el padre de la medicina forense. ¿Por qué? Porque él le da ese rigor científico a la medicina legal moderna. Establece un trabajo metodológico, sistemático, organizado como ciencia. Él publica una obra magistral en 1575 llamada Medicina Legal, que trata sobre el cadáver y embalsamamiento. El Código Carolino, promulgado en la época de Carlos V, establece la obligación de médicos para auxiliar a los que administraban justicia en esa época. En el año de 1521 se hizo la autopsia al pontífice León X ante la sospecha de un envenenamiento. El italiano Paolo Saccia publica su obra llamada Cuestiones médico-legales, de aproximadamente 1500 páginas, en donde trata sobre la muerte, el envenenamiento, partos, demencia, impotencia y otros temas de interés legal. En cuanto a la edad contemporánea, la medicina legal es incluida como asignatura en planes de estudios universitarios. La primera cátedra fue en el año de 1789, en plena Revolución Francesa, en Nápoles. Aquí hay consolidación de medicina legal en toda Europa y destacan muchos autores cuyos nombres traigo a colación porque dieron aportes importantísimos a la medicina legal. Y muchos de los signos que estudiaremos después llevan en su honor estos nombres. Así tenemos a Ambrosio Augusto Tardieu, que lo relacionamos con las equimosis, por ejemplo. Alfonso Alexandre Lacasagne, que dio un aporte importantísimo respecto al rigor mortis. Bouchut, que describió la ocultación en la paralización cardíaca, cuando hablemos de tanatología. Cesare Lombroso, Paul Brouardel, que habla sobre las asfixias, Richard Parltau sobre las muertes súbitas en lactantes, de la sumersión. En Francia se publicó un tratado de medicina legal como un material de referencia que sirvió para casi toda Europa en la edad contemporánea. Respecto a la medicina legal en América Latina, destacan sobre todo Emilio Federico Pablo Bonet, en Argentina, con su obra más erudita, que sirve de guía hasta los actuales tiempos. En 1833, en México, un ilustre representante fue sin duda Luis Hidalgo,
Y en este país, entre los años de 1974 y 1976, sale la primera promoción de especialistas en medicina legal. En Colombia, en el año de 1827, surge como cátedra la medicina legal, que estuvo a cargo del profesor José Félix Merizalde. En Cuba, el profesor Israel Castellanos publicó una obra sobre lesiones desde el punto de vista médico-legal. Se habla también de que en República Dominicana un doctor de apellido Chanca destacó en medicina legal, sobre todo porque investigó muertes de unos soldados españoles. Y esto llama la atención porque en este país la autopsia no era un procedimiento común, estaba censurada y limitada solo a casos de interés político. Bien, hablaremos ahora acerca de la medicina legal en el Ecuador. Y en esta diapositiva les empiezo con la autopsia practicada a don Gabriel García Moreno en el año de 1875. No voy a dar detalles aquí respecto a su muerte. Sin embargo, es importante que tengan presente de que en su segunda presidencia, don García Moreno trajo de Europa al cirujano francés Esteban Guairaud, un catedrático de la Universidad de Montpellier, con la finalidad de que este médico dirigiera la Facultad de Medicina en condición de decano y organizara la formación de estudiantes en cirugía y anatomía. Él le sugirió que trajeran a otro compañero llamado Domingo Domecq y juntos crearon el anfiteatro en el Hospital San Juan de Dios. Cuando don García Moreno sufrió el atentado, les correspondió a estos dos médicos franceses asistir de manera inmediata al presidente, pues en un primer momento se supuso que podía estar en la posibilidad de ser atendido por estos galenos, pero lo único que hicieron fue comprobar su deceso. Y horas más tarde, el doctor Guairaud, conjuntamente con los doctores Miguel Egas y doctor Rafael Rodríguez, realizaron la autopsia al presidente García Moreno, cuyo protocolo es una fehaciente demostración de la observación y la descripción propias de la medicina forense de aquel entonces y también de origen francés, porque como ya les había dicho anteriormente, en Europa estaba ampliamente difundida la medicina legal en el proceso de formación en la cátedra de medicina. En esta diapositiva hablo también acerca de que en 1933 se crea en Quito el Instituto de Criminología, que estuvo a cargo del doctor Julio César Endara. Aquí aprovecho para aclarar que criminalística y criminología no son lo mismo. Ya hablé algo de criminalística. Criminalística les dije que es una rama de la policía judicial que se encarga principalmente de estudiar cuándo sucedió un hecho delictivo, dónde ocurrió este hecho delictivo, en qué circunstancias. Mientras que la criminología es la ciencia que estudia el por qué se cometió un crimen, cómo fue mentalmente planificado. Es importante que sepan que desde los inicios de las cátedras de medicina legal fue dada en las universidades, sobre todo para las facultades de medicina, enfermería, odontología y derecho. El primer posgrado de medicina legal surge en el año 2003. Gracias a un convenio tripartito firmado entre la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional del Ecuador y la Universidad Central del Ecuador. Este posgrado estuvo bajo la dirección del doctor Marcelo Jacome Segovia, quien fuera mi profesor de medicina legal. Bueno, queridos estudiantes, con esto he dado introducción respecto a la asignatura. Nos veremos en una próxima clase.